Nos hicimos las Entonces, 6. ¿Puedo leer? hijos, léala antes de arrancar. Yo también, profe. Léala. ¿Quién la iba a leer? Yo, profe. Porque sin esos bailes ni tradiciones, Colombia no sería el país que es hoy en día. Y ellos con sus bailes y tradiciones nos hacen felices. Y si no estuvieran en este país, no seríamos como estamos actualmente. Muy bien, muy bien. Lo que acaba de decir Matías es algo muy lindo y muy cierto. Y pues espero que pues todos lo mantengamos así, ¿listo? El día de hoy vamos a estudiar de cierta manera esos fenómenos sociales en el cual se integran diferentes procesos en el desarrollo de las comunidades. Dirán ustedes, este señor de qué está hablando. Bueno, resulta y pasa, sucede y acontece, de que las personas a través de la historia han generado cambios en la construcción de las sociedades, ¿sí? Antiguamente, el poder y la mayor población se situaban en el campo, ¿sí? En el campo estaba la mayor población, porque en el campo estaba la mayoría de trabajos. A medida que pasó el tiempo y sucedió un fenómeno en la historia que se llamó la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial fue una época donde la gente comenzó a crear máquinas pa- perdón, para la elaboración y fabricación de diferentes elementos, ¿sí? Entonces habían fábricas de ropa, habían fábricas de armas, habían fábricas de algunas máquinas, por ejemplo, las máquinas de escribir o las diferentes empresas empezaron a surgir, ¿sí? Sobre todo las textiles, las de las telas y la ropa. Entonces estas empresas necesitaban empleados. Entonces comenzó a pasar de que la gente empezó a irse del campo hacia las ciudades a trabajar en esas empresas, ¿sí? Y al trabajar en esas empresas, pues ganaron sueldo, ganaron dinero. Entonces comenzó a trasladarse esa población rural, empieza a trasladar a las empresas, y es lo que conocemos como la migración, ¿sí? La migración es usted dejar su lugar, digámoslo así, su lugar donde nace, su lugar donde vive, su espacio, dejarlo y trasladarse a otro a hacer una actividad, ¿sí? Eso pasó hace muchos años. Otro motivo también por migración, más específicamente en Colombia, ha sido la violencia, ¿sí? La violencia en el campo y en las zonas rurales de Colombia ha sido un poco fuerte y ha sido un poco pesada, ¿sí? Entonces la gente en ese afán de cuidar la vida, la gente en ese afán de, de protegerse, de salvar a su familia, migra, ¿sí? Migra, se traslada hacia las ciudades buscando pues proteger la vida. Entonces aquí en Bogotá, específicamente aquí en Bogotá, lo que es la zona de Ciudad Bolívar, es una de las localidades que está compuesta por el mayor número de gente desplazada. Entonces, si usted se va a Ciudad Bolívar y empieza a ver, encuentra gente del Cauca, de Putumayo, del Meta, del Chocó, de Antioquia, que les tocó salir del campo porque un grupo armado pues amenazó con su vida si no abandonaban esas tierras o si, bueno, no hacían algún requerimiento. Entonces les tocó a ellos pues salir huyendo del lugar. ¿Por qué hablamos de ese concepto en este momento? Para entender dos cosas. Primero, cómo las ciudades han crecido, ¿sí? Y segundo,
entender cómo es esa transformación social que en algunos casos debemos nosotros como controlar, debemos nosotros decir, venga, esto hay que ponerlo como unas reglas porque se va a salir de control. ¿Y por qué se va a salir de control? Porque cada día que llegue gente a las ciudades, ¿qué tenemos que hacer en las ciudades? Si llega gente cada día, y llega más gente, y llega más gente, y llega más gente, y llega más gente, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, si la alcaldesa de Bogotá, ¿qué tendría que hacer? Si estamos hablando de derechos, si estamos hablando de deberes, si estamos hablando de responsabilidades, si estamos hablando de proteger y cuidar al ciudadano. ¿Qué tendría que hacer esta señora? A ver, ¿quién me quiere comentar? ¿O quién nos quiere comentar? Activen el audio. El que vaya a hablar, active el audio. Proteger sus derechos y culturas. Muy bien, proteger sus derechos y culturas. ¿Qué más tendría que hacer esta señora? Para dónde vivir, o sea, dónde pueden establecerse. Muy bien, la construcción o garantizar lugares adecuados donde establecerse, donde vivir. Muy bien, Shelly. ¿Qué más tendría que hacer? Profe, el estudio. Garantizarle el estudio, porque ellos muy seguramente vienen con niños. Entonces, des en cuenta que para todo eso, nosotros, bueno, Las la tradiciones, alcaldesa, profe. muy bien, la alcaldesa tiene que construir y garantizar esos derechos y garantizar esos deberes. Y para garantizar esos derechos y deberes, ella tiene que llegar a un punto que es el urbanismo. El urbanismo es transformar esas zonas rurales cercanas de Bogotá, transformarlas y convertirlas en una parte de la ciudad. Entonces, por eso el expansionismo de la ciudad de Bogotá. ¿Sí? La ciudad de Bogotá antes era un pedacito así, ahorita es un pedazote así y sigue creciendo. Y no sabemos ahorita para dónde más va a crecer. Entonces, ese ejercicio, ¿sí?, de migración hace también que las ciudades crezcan o en desempleo, crezcan que me trabo la lengua, crezcan en pobreza, crezcan en muchas cosas si no se hace un manejo correcto de la ciudad. Y aquí la alcaldesa se descomplica y dice, yo no voy a ser responsable por el que llegue porque eso no son de Bogotá. Pues Bogotá se va a llenar de gente que no va a tener oportunidades y que lo que va a hacer es sumar en los índices de pobreza, índices de desempleo, de delincuencia. Por ejemplo, mucha gente que ahorita no tiene nada ni tiene cómo vivir, pues está usando la estrategia de robar como si fuera la última opción y pues está perjudicando al mundo. Y ustedes creo que se han dado cuenta que últimamente los robos han sido más constantes y se ha escuchado más noticias de robos que antes. Aunque pues aquí todos los días no, pero pues de todas maneras es un problema un poco delicado y fuerte. Entonces en ese ejercicio vamos a tener claros los conceptos de migración. ¿Listo? Entonces, Eddie, si me haces el favor y me lees aquí donde dice El concepto título, de ¿cómo migración. es, profe? Profe, Migración el y título. urbanismo. Pero Gracias. vamos a arrancar con migración. La otra semana trabajamos urbanismo. ¿Listo? Ah, entonces solo escribo migración. Puede ser. Edwin, Entonces, migración. Listo. Profe, ¿tenemos que concepto de escribir eso? migración. No, vamos a leerlo, vamos a comprenderlo. Ahorita Ah, miramos las preguntas. listo. ¿Listo? Edwin, Profe, ¿cuál concepto era de el migración. primero? ¿Dónde está Edwin? No tiene audio, Edwin. Que Edwin. yo sí, profe. Listo. Arranque, Edwin. Profe, el término migración tiene en este hábito dos, espere, profe, dos acepciones.
Una amplia que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos y otra más restringida que solo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran un cambio de resistencia de quienes lo realizan. Muy bien. Entonces, el término de migración tiene en este ámbito dos acepciones. ¿Qué quiere decir? Dos condiciones. Se llama de migración cuando se desplaza mucha gente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo ahorita, un pueblo del Cauca decide irse todo el pueblo o la mayoría del pueblo decide irse o la mayoría de campesinos deciden irse para Bogotá cuidando su vida de que les vayan a matar o algo. Y otra más restringida, o sea, otra más poquita, es cuando aquellos desplazamientos involucran un cambio de residencia de quienes lo realizan. Entonces, por ejemplo, eh, ¿quién de ustedes vivía fuera de Bogotá y llegó a vivir aquí a Bogotá? Yo no. Yo siempre ¿Ustedes vivo. siempre han vivido en No, Bogotá? profe. Iván, profe, no. Iván, Profe, yo ¿dónde? viví, yo soy de Tunja, profe. Bueno, su ese estudio entonces, ¿hasta qué años o hasta qué curso? En hasta cuarto, de kinder hasta cuarto. Ah, usted estudió hasta el año pasado entonces. Sí, ¿Y por qué sí, se vinieron señor. para Bogotá? Que es que mi mami se vino a vivir acá con el novio. Eso se llama, muy bien, gracias, Iván. Eso es una migración, pero ya una migración pequeña, ¿sí? Ya fueron dos personas que emigraron a Bogotá, por alguna razón, ¿no? En este caso fue una razón familiar. Profe, Pero ¿puede eso es una leer el migración otro pequeña. concepto? Ya te lo di, te lo doy. Esa es una migración pequeña, ¿sí? Esa es una migración pequeña que involucra que un cambio de residencia, un cambio de casa. Profe. Pero cuando hablamos de migración amplia, es cuando ya es más de dos personas, cuando ya son muchas familias las que emigran a otro lugar para salvaguardar su vida. Entonces, si ustedes alcanzan a ver ahí en la foto, vemos un grupo de personas que van caminando a un lugar. Entonces, por ejemplo, los venezolanos hacen parte de esa migración amplia, porque no fueron ni uno, ni dos, ni tres, fueron miles de venezolanos que salieron de su país en busca de oportunidades, y no solo en Colombia, sino en otros países. ¿Listo? Entonces, Dominic, concepto de migración. Listo, profe. Concepto de migración. Cualquier proceso migratorio implica dos conceptos. Emigración. La emigración consiste en dejar el país o región para establecerse en otro país o región. Forma parte del concepto más amplio de las migraciones de población, las cuales abarcan tanto la emigración, salida de personas hacia otras partes, como la inmigración de personas venidas de otras partes. Profe. Listo, profe. Entonces, por ejemplo, si nosotros como colombianos, Profe. señor, ¿quién me está hablando? ¿Marlon? Creo que yo que nada. Aunque cuando tú le respondiste como que dijeron nada. Y ya. ¿No me puedo leer la otra? Era Marlon. Ya Marlon, leímos ¿qué me iba a los decir? conceptos. Bueno, entonces, cuando nosotros decimos emigración, es una persona que deja un país para irse a otro, Y se llena el otro. ¿sí? Cuando es inmigración, es de personas que vienen de otros lugares. Entonces, cuando nosotros decimos emigración, es que vamos a emigrar, consiste en que nosotros salimos. Y la inmigración es cuando las personas llegan a nuestro país. ¿Listo? Cuando va con E de emigración, es cuando nosotros nos vamos a otros países.
¿sí? Pero cuando dice inmigración, es cuando las personas llegan aquí a Colombia. Entonces, los venezolanos, ¿qué ejercicio estarían haciendo? ¿Emigración o inmigración? Inmigración. 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 Querían quedarse en ese país de Cuando ellos, va pero con se vinieron acá. emigración, es cuando usted lo hace, ¿sí? Cuando usted se va para otro lugar. Cuando dice inmigración, es cuando una persona llega a tu lugar. ¿Listo? ¿Lo tenemos claro? Y, Bueno. Yes, yes. señor. Pico, que quería leer el otro. Campo Migración a del la- campo a la ciudad. Por aspectos sociales y culturales, en busca de educación, falta de empleo, impacto de los medios de comunicación. Muy Describiendo bien. actividad de Estas son desarrollo. estas son tres razones importantes por las cuales las poblaciones deciden irse a las ciudades. Ahora, no solo es irse a la ciudad así zongos sorongos, también es también tener otro aspecto o entender otro aspecto y es el siguiente. En esa migración que se hace, ¿sí? Sea emigración o inmigración, ¿sí? Sea que yo me vaya o alguien llegue del campo, están esas tres razones fundamentales que son la educación, la falta de empleo y el impacto de los medios de comunicación. ¿Cómo es la educación? Nosotros queremos que el muchacho estudie para ser médico, pero allá en el pueblo no hay universidad. Entonces nosotros decidimos vender la finca, irnos para Bogotá para ayudar al chino que estudie para medicina, por ejemplo. ¿Qué hace la gente? Deja el campo, deja su actividad de campo y la cambia por una actividad de la ciudad. Todo por el bienestar de alguien de la familia. Lo que les estaba diciendo ahorita, falta de empleo. Entonces, como el campo en ocasiones la situación se pone difícil, no es muy fácil en estos días eh, decir usted sembrar papa, por ejemplo, y se puso barata y perdió toda la inversión, ¿sí? Entonces esos descalabros, esos problemas, pues hace que la gente diga, no, es mejor ponerse uno a una empresa que le dan un sueldo fijo y buscar pues la facilidad y el bienestar para él y para su familia. Los impactos de los medios de comunicación, en ocasiones pues se pinta que la ciudad es lo mejor, ¿no? La ciudad es lo mejor, la ciudad tiene hospitales, calles, empleo, negocios, empresas, bueno, lo pintan como lo maravilla, entonces también puede ser eso. Y el otro factor es la violencia, ¿sí? Que no está ahí, pero es otro factor. La violencia es otra parte que hace que las gentes y las comunidades abandonen el campo por salvar su vida, ¿sí? Hay muchas personas que tenían, mejor dicho, las fincas espectaculares, 1000 cabezas de ganado, mejor dicho, era gente que tenía todo en el campo. Pero pues la guerrilla, la violencia les arrebató, les quitó esas oportunidades y pues ahorita no tienen nada, viven en una casita humilde o en latas o como puedan vivir y se transformó la vida todo por cuidar la vida de ellos, cuidar su propia vida, no entregársela a esos grupos armados. Entonces, me había alzado la mano dos personas, Brian y alguien más me alzó la mano. ¿Quién fue quien me alzó la mano? ¿Qué iban a comentar o qué iban a decir? Brian, sí que me alzaba la mano, ¿qué me iba a decir? Yo no. Brian. Brian Yausaki. Ah, bueno. No sean tímidos. No, ya. Era de algo que no había entendido, pero ya lo entendí. Entonces, vamos a nuestro cuaderno. Profe, Colocamos concepto. profe, toca anotar el concepto de migración que está arriba.
concepto de migración. Ya esperamos que se la guía. Junio 16. Actividades de desarrollo. Primer punto, anota el concepto de migración. Toca anotar. Ah, sí, dije, profe. profe. Tenemos que hacer. Profe, pero el que es el cortico. Primero, anota el concepto de migración. Ya, profe, ya lo escribí. Concepto. Anota el Pero, concepto. ¿cuál de El los de dos, acá. profe? El primero, Ah, el no. término migración. Ay, gracias, profe, por hacerme escribir poquito. Gracias, profe. ¿Listo? De administración. Profe, mire, ya no tengo el peinado del mango chupado. El término migración tiene en este ámbito dos acepciones. Dos acepciones que es dos partes, dos elementos, dos características, dos significados. Entonces, Pero lo voy a... Por favor. ¿Decías algo, Nicolás? Si los puedes bajar un poquito. ahí está el primer punto que toca escribir. Es que es esto, anota el concepto de migración y es esto. Y la respuesta es esta. Es esto. Lo que tiene, dice, el término migración tiene en este Es ámbito. el de O la sea, izquierda. Eso es. Póngase Están las personas caminando, pero en el cuadrito pequeño. Acá. ¿Sí lo ves, Nicolás? Sí. Eso es lo que toca escribir. Eso es lo que toca escribir. Ah, ¿No la escribiste, va? sí, ya lo estoy escribiendo. Muy bien. Entonces, estoy bien. Entonces, acordémonos que la migración es trasladarse de un lugar a otro, trasladar su residencia, o sea, su lugar de vivienda, trasladarlo a otro lugar. Y cuando se dice migración, consiste en que yo me voy de mi país o de mi región, de mi pueblo, de mi vereda a otro. Y cuando se dice inmigración, es personas que llegan a mi territorio, donde yo vivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo hace 5 años más o menos, yo hice una inmigración a Bogotá. Yo dejé allá el pueblo donde yo vivía y me vine aquí para Bogotá, por ejemplo. ¿Sí? ¿Tú de dónde eres, profe? Yo soy de un municipio, de Pacho. un pueblo que se llama Pacho, aquí en Cundinamarca. Ah, sí, el profe nos contó la historia de tu pueblito. No, yo no lo he escuchado. Creo, ¿no? No, creo que el profesor no lo contaron. ¿Dónde es Gacha? Sí, aunque esa parte pues uno procura Pero el profe nos había cambiarla dicho por que... otras. El profe siempre nos ha dicho que venía de Pacho. Ujú, Sí, eso le gusta decirle al profe. Pacho Pispacho. sí, señores. Pacho pistacho. Que cuando preguntaban, profe, ¿qué hizo este fin de semana? ¿No qué ¿Sí, profe? Sí. Bueno, Cuando pues ya No, me o sea, necesito. sí. El profe nos ponga unas preguntas y la pregunta diga, ¿de dónde viene tu profesor? Y decimos, le escribimos de Pacho. De Pacho Pistacho. Sí, Pacho pistacho. No, tal vez cuando uno comienza a viajar el año pasado, que ustedes le preguntaban a uno. Profe, vete de noche y te vuelas y te vas a Pacho. Ah, Te no escapas. alcanzo a llegar allá en la esquina y ya salgo por Noticias Caracol. Listo, profe. Ya les bien. por noticias Caracol, profe, que alguien está incumpliendo la cuarentena. Ajá. Ah, usted Ay, es Caracol. Santiago. yo salgo al frente a jugar un poquito. Yo sí ni siquiera salgo es a la calle, profe. Yo me quedo Eso acá. mejor no. Mira, puedo asomar la cabeza por la ventana. Ya vengo, ya vengo. Pues asomar a la cabeza a la ventana.
Yo salgo con, es que yo salgo con 2 tapabocas máximo. Porque cuando está acá, Pues protegerse harto, ¿no? con uno vas. Y es que a veces los tapabocas son delgaditos. Profe es colombiano. No, profe, pero yo no me voy con esos normales, yo me voy con unos de goma. Mira, profe, con este me doy. Con este yo salgo a jugar, Quita el por lo fondo. menos. Ya lo quito. Ya. Porque si no se ve. Ya. Voy a jugar. None. ¿No, ne? Listo, espere, ya lo traigo. Ay. Acá. Profe, ya copié. Yo no, profe. También, profe. Profe, Listo. con estos son los Vamos a que yo esperar salgo. 2 minutos. No Con los estos vemos. son los que yo salgo, profe. Ya los ver. Pues espéramelos. Mira. Terminé, mami. Ah, ¿eso Ah, traen está como chévere. filtro? Son como de goma, no sé, profe. Traen como un Espérame, filtro, quites. ¿cierto? Profe, Están espéramelo. chéveres, profe, se ven bonitos. Póngaselos. Es como si fuera un cirujano. Mm. Y espere que no es así. Ay, listo. Me lo tiro. Ah, mentiras. Este domingo. Eso. Ahora sí son científicos cirujanos. Claro. Un poco líquido. Mentiras. Profe, ¿usted cuando chiquito qué le gustaba? Cuando chiquito, profe, ¿qué pensaba usted que quería hacer cuando grande? Médico. Bueno, que ya es grande. ¿Médico? O profesor Un día para... Ahora tenemos un profesor médico. Toca decirle Un día- profe médico. un día me enfermé y me llevaron a urgencias y vi a un señor llegar con el brazo roto y botando sangre y dije, "Ya no quiero ser médico". El profesor dijo, no, ahí está, expectativa, cuando el profesor quería ser médico. En realidad, el profesor viendo al señor y diciendo por atrás, ya no quiero ser médico. Ay, profe. Profe, yo no sé. Profesor. Poniendo Listo, agujas en hijos. los brazos. Profe, en esas series de médico, yo no sé cómo hacer esos Profe, es efectos que lo de ser sale médico toda es la duro. sangre Uy, y sí, toda toca. la Pero, carne profe, ahí. espere, en cuenta aquellos. Ay, yo ya lo copié, Dominic. Uy, sí, Domini, ¿hace Rapidito. cuánto? Usted que Minutico. escribe rápido. Un minutico y vamos con la segunda. ¿Escribimos la segunda, profe? Vamos anotando la segunda y la van pensando. Profe, que guardé mis lápices. Aquí están. Y profe, quedan 7 minutos, hay que aprovecharlos. En Colombia. Profe, con estos ejercicios de equilibrio, yo no soy bueno en equilibrio y me pegué contra la pared. Me fui para atrás y me pegué contra la pared. Cuando yo estaba en equilibrio, yo me sostenía en la pared con las manos atrás, como tú lo hacías. Sí, yo sí vi que se le podrá. Se le veía ahí Profe, yo apenas el siempre dedito me cuando sí. caía. Profe, el profe de expresión corporal, el profe nos hizo poner hacia unas El Ayer creo que es la media luna. narco. Se llama profe, qué narco. ejercicio tan duro. Narco. Me dolió la No, cabeza. mi mami me enseñó porque era porrista. Es que el profe es Elastigirl, dijo Domi. Ay, sí. Ese es Ah, no, re ¿Listo, fácil. hijos? Elástico. Bueno, Era sí, fácil ya, de mucha entender. charla, tan bellos, ya mucho chisme. Ya, No. Vamos con la Gracias, segunda. profe. Hablamos, mentiras. Vamos con la segunda. Gracias, En profe, Colombia por se ha generado la migración de miles de personas a las ciudades huyendo de la violencia. ¿Por qué se genera esto? Porque hay un Profe, Iván, profe Brian quiere hablar, pero está como entrecortado. es que creo que le está fallando la señal a Brian. Espere, lo busco. Toca que le escriba a Ya lo Brian. encontré. Sí, profe, es verdad. Brian, Dígale, profe. Profe, ¿le está fallando el internet, Brian? Escríbale, profe. Porque no le entenderá usted tampoco. Atención. Iván, respóndame esa pregunta, por favor. ¿Cuál, profe?
hay muchos policías que dicen que les van a brindar ayuda y no, o a veces los Brian, no se le maltratan. entiende nada. Cortado. Ah, pero ya se escuchó que dijo recortado. Entonces, en Colombia se genera la migración. ¿Por qué se Muy genera? bien. Profe, una pregunta. Cuando hice la pregunta de por qué se genera esto, ¿es de por qué genera la violencia? Sí, No. Cuando digo Pero el por qué se gobierno. genera, cuando digo por qué se genera esto, cuando digo por qué se genera esto, es porque se genera la migración. ¿Sí? sí, ¿Por qué se genera la migración dentro de nuestro país? Ah, porque hay muchas usan personas que no dentro de tienen la nada que Sí, comer. bueno. Que no A se ver. respetan culturas, derechos y deberes. No se Puede pega ser, el no se micrófono. respetan culturas, derechos y deberes. También tenemos indígenas que han Hay sido muchas personas desplazados que de sus mueren de territorios. hambre acá en Colombia y no Profe, les ayudan. también huyen porque Muy la bien, violencia es Iván. mucha. Hay personas que mueren de hambre y también necesitan buscar el alimento y pues se van de sus territorios. Profe, Muy bien. también huyen porque la violencia es mucha. Dominic, muy bien. Cuando nosotros decimos violencia, ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en la región pacífica, son los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Y esas poblaciones han salido de esos departamentos y se han venido a Bogotá. Mami, ¿cómo se Más escribe? grande, porque Bogotá ha sido la ciudad pues de la que todo el mundo espera oportunidades. Entonces, en ese sentido y en ese pensar de las personas, pues deciden dejar esos territorios para irse a buscar nuevas oportunidades en nuevos lugares. Profe, esas clases se pasan volando, se pasan menos rápido en el colegio. O sea, yo siento que se pasan más rápido acá en Zoom. Profe, ellos huyen porque también las personas no han hecho nada, pero también pueden salir afectadas, perdón. Sí. ¿Sí, profe, me entiende? Sí, También ¿Comprendes, Méndez? sí. Sí. Sebastián, ¿qué pasó? Nada, profe. ¿Todo bien? Profe, La Lo qué veo próxima raro. no allá, llega a ver hoy. lo veo como enchicharronado Mentira. allá. Ah, ya sé, profe, que como la iniciaste 5 minutos después, yo sí dije, porque ya son las 43 y no se ha acabado. Pues porque la iniciaste a las 8:05. Se alarga un poquito. Así como el profe empieza la clase Profe, ¿a cuántas más horas tú tarde, les de la, pones más, para que se no, acabe el la profe no clase? pone la clase Yo le coloco puntual. 45. ¿A las 45 se acaba la clase? Ujú. Y son las 44. Pero acá aparece 40 minuticos. Ahora ya. Y si se ¿Listo? cansó. Profe, mi apellido es tan largo que solo se puede ver Ian Felipe Castel. A mí Profe solo se Blanco. me... Felipe Castel Blanco. Profe, mi nombre es tan largo que mire que solo se ve Dominic Santi. Hago. Ahí se ve Dominic Santiago. Ah, pero es que si usted lo mira por otra parte. No. Bueno, seguro que cuando era estamos chiquita. en la 2. Estamos en la 2. Y Escribí, escucho a Juan profe. Camilo Huyen de la Ramírez. violencia porque pueden Silenciamos, por salir favor, para poder infectados. escuchar. Profe, Juan así Camilo también puedo Ramírez, te poner la escucho. respuesta, ¿cierto? ¿Cierto, profe? Sí. Edwin, lo escucho. Profe, una pregunta. ¿Y si hacemos la clase de 1 hora y sin descansos? No, profe, así está bien. El sistema no me la deja hacer más de 1 hora. Profe, para que sea más larga, te lo ruego. Pues tienes que profe, porque yo la actualicé a profe, me vas a hacer reuniones de 3 horas, de 4. Estamos Ah, rellenando. pero es que esto es diferente. No es En esta clase. reunión, Uy, no, en profe. esta reunión no invito a 1 o 2 personas, invito a más de 15, de 20. No invitas, Profe, profe. ya hice la segunda. Ah, Tienes que paz, venir por profe, chao. obligación. Ya, profe. Entonces, mañana muy juicioso. No, mentiras, mañana no nos vemos. Como dice la jueves, profe de música, ¿cómo hacer las verduras? el Sí, profe, jueves este es muy sanito. juiciosos.
el jueves muy Así puede juiciosos ser médico, profe. para terminar esos puntos que nos faltan. Y aquí Y así debajo se puede ir está a el Pacho. cuestionario del viernes. ¿Listo? Ya se fue a ir a Facho. Profe, apenas se acabe la cuarentena, te vuelas a Pacho. Esa parte sí es cierta. Este es el cuestionario que vamos a hacer el viernes, ¿listo? En Pacho lo Listo, vamos a hacer. profe. Bueno, profe. Iremos a Chao, profe. 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 Nos vemos el jueves. Mañana no nos vemos. Bueno, profe. Bueno, profe, chao. Profe, lo esperamos en la evaluación cuestionario. Nos vemos el jueves. Paz. Ah,